Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a tocar el tema de la crisis económica, social y política que se estaba desarrollando en toda América Latina en los años 80. Esto en gran medida se dio debido al alza del precio del petróleo a nivel mundial, ¿ya? Las causas vamos a encontrarlas 10 años antes, donde se va a originar la crisis del petróleo en 1973 y va a tener su antecedente importante en el desorden de todo el sistema monetario internacional. Las dificultades sobre todo que ocurrieron entre la guerra que existió en Vietnam entre Estados Unidos y este país, que van a llevar pues no a la economía norteamericana al colapso. Eh, También el sistema acuñado del dólar va a devaluarse por completo. Entonces, en este contexto, la OPEP, con el apoyo occidental de Israel en la guerra del Yom Kippur, precipitó un brusco ascenso del precio del petróleo que desestabilizó totalmente la economía internacional. El precio del petróleo se cuadruplicó de octubre a diciembre de 1973. Incluidos los países árabes, establecieron un embargo de petróleo contra los países que más claramente habían apoyado a Israel, como Estados Unidos u Holanda. La segunda crisis del petróleo, que ocurrió 6 años después, se produjo bajo los efectos conjugados de la revolución iraní liderada por el ayatolá Jomeini, que derroca al Shah o emperador Mohammad Reza Pahlavi, y la guerra entre Irán y la guerra entre Irak. Por lo cual, pues no, el precio del petróleo se multiplicó por 2,7 desde mediados de 1978, alcanzando $39 cada barril. Ahora, ¿de qué manera afectará a Chile, en América? Se da inicio del régimen militar dirigido por el dictador Augusto Pinochet, después de dar un golpe de estado al Salvador Allende, quien muere en el Palacio de la Moneda. Esta dictadura militar se caracteriza por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos entre prisioneros políticos, desaparecidos, limitación de la libertad de expresión, supresión de los partidos políticos, disolvió también el Congreso, ¿ya? Pertenecía a la derecha extrema, ¿no? Una extrema derecha anticomunista, fecha en la que Pinochet entregó el poder a Patricio Aylwin, transición a la democracia. La revolución iraní de 1979 de Ayatollah Khomeini junto a la guerra con Irak fue el detonante de la segunda crisis del petróleo. Luego, en este caso, pues no, en Chile la crisis se va a sentar entre esos años debido a las siguientes razones. La primera es la falta de un control del mercado financiero interno, los errores en cuanto a la política respecto al aumento y al ritmo con que se realizaron las reformas de liberalización, el aumento también de la tasa de interés internacional, la repentina reducción del crédito externo. Esta crisis va a empezar a manifestarse con la quiebra, pues, ¿no?, de muchas empresas importantes, la quiebra de bancos, por lo que el gobierno chileno decide devaluar la moneda. ¿Ya? La moneda ya no va a tener el valor que tenía antes. Si antes con cierta cantidad de pesos podías comprar algún producto, ahora no lo ibas a poder hacer. Los resultados van a ser muy desastrosos, ¿no? Porque la población va a empezar a endeudarse en dólares y por lo tanto su deuda se va a multiplicar. Subieron los productos de todo prácticamente, se inician huelgas y protestas masivas contra este gobierno militar, las cuales van a ser reprimidas duramente en sangre, van a matar prácticamente a todos los manifestantes. En 1984 se propone como primera prioridad la reducción de este desequilibrio interno, esto es reactivar la economía y disminuir el desempleo, ¿ya? Para 1985 se dieron nuevas reformas que van a lograr revitalizar la economía en el país. En cuanto en Argentina, en 1981 llega a la presidencia el teniente general Leopoldo Galtieri, presidente de facto,
que establece una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Debido al descontento nacional por la grave crisis económica y política, intentó desviar los problemas reivindicando las Islas Malvinas administradas por Gran Bretaña. Desde 1833, en abril de 1982, el gobierno se lanzó en la reconquista de las islas de las Malvinas y tras un enfrentamiento, en este caso contra Inglaterra, ¿no?, dirigida por Margaret Thatcher, Argentina pierde. Y el presidente Leopoldo Galtieri va a ser destituido y sacado del poder por Reinaldo Vignone. El nuevo presidente inicia una nueva política de recuperación de los valores democráticos y morales, intentando hacer frente al trauma producido en el país por el drama de los miles de desaparecidos durante la represión de este general Leopoldo Galtieri. Luego lleva hacia adelante el juicio contra las tres primeras juntas de la dictadura, las cuales gobernaron Argentina, en la que van a derrocar al gobierno de María Estela Martínez de Perón hasta 1983. Se van a dar tres juntas importantes: la del teniente general Jorge Videla, la del teniente general Roberto Viola, la del teniente general Leopoldo Galtieri. Luego vamos a ver la crisis que va a suceder en Colombia de 1980 a 1983. Empieza una gran crisis económica, una depresión económica, porque todos dependían de la moneda estadounidense, ¿no?, que era el dólar. Y como el dólar ya va a empezar a escasear, prácticamente los productos, absolutamente de todo, van a empezar a subir. El gobierno de Julio César Turbay y su equipo de neoliberales hizo una notoria contribución a esta prolongación, no solo al abrir el país a las importaciones, sino que permitieron todo tipo de maniobras financieras que produjeron muchas quiebras y una anarquía en el sistema bancario. También el gobierno de Turbay incrementó pues, ¿no?, las restricciones monetarias, alzaron los intereses de los productos en el mercado internacional, y para agosto de ese mismo año, Belisario Betancourt sube a la presidencia, recibiendo la crisis que demora 2 años en poder impulsar su recuperación. Entonces, cuando llega al poder Betancourt, lo que va a hacer es, en este caso, aumentar las tarifas de los impuestos a las importaciones, o sea, en las aduanas, ¿ya? También sube las tarifas de los impuestos de ventas, bautizándolo como IVA, cuya alza iba a ser repetida por los gobiernos de Gaviria y Samper más adelante. Y justo por esta época, pues, ¿no?, como había una fuerte crisis social, grupos de izquierda extrema lograron formar pequeñas agrupaciones guerrilleras como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el M-19. En el gobierno de Belisario Betancourt se va a firmar un tratado, una breve paz, ¿no?, que va a durar 1 año. Más adelante también se va a buscar una conciliación con estos grupos paramilitares importantes. Pero ante el incremento de la violencia del narcotráfico, acaba en 1989 abriendo paso a la colaboración con la administración norteamericana en su lucha contra la droga, permitiendo la extradición de los grandes jefes del narcotráfico a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el origen de la crisis del petróleo? Bueno, se va a originar en este caso por la guerra árabe-israelí. ¿Ya? La guerra árabe-israelí. ¿Cuáles son los principales grupos guerrilleros de Colombia? Las FARC y el M-19. ¿Qué política económica tomó Alan García durante este primer periodo de gobierno en el Perú? Buscó en este caso la privatización, buscó privatizar las empresas, la inversión extranjera sobre todo, para activar la economía. ¿En qué consistió el Plan Austral planteado por Argentina?